Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a tratar en menos de 5 minutos dar algunos consejos si estás estancado dentro del juego. Creo que uno de los factores importantes y que hay que tomar en cuenta es que muchos de nosotros nos concentramos en el tema de sacar dupes a nuestros personajes. Venimos de otros juegos gacha donde pensamos que mientras más dupes tenga el personaje, muchísimo mejor, pero no siempre funciona así. Si nos vamos por ejemplo a Renji Yomo, nos vamos a dar cuenta que con que el personaje esté con su primera estrella o su primera liberación o su primera copia, pues ya nos va a ser muy bueno. Obviamente subirlos siempre va a venir bien, pero no aplica así para todos los personajes. Por ejemplo, en un personaje que no aplica tanto esto es en Uta. Entonces muchachos, tengan presente cuando estén armando a sus personajes, tener en cuenta qué tanto pueden subirlos, qué tanto vale la pena subirlos, porque esto les va a ahorrar a ustedes muchos recursos. Otro factor bien importante y que muchos no toman en cuenta es el combate en cadena, en especial para el tema del cofre de los fragmentos, porque por ejemplo para habilitar toda la lista de cofre de fragmentos necesitamos llegar a la dificultad o a la profundidad 250, entonces tienen que estar bajando de forma constante para de esta manera también poder obtener las recompensas de farmeo AFK que aumentan una vez nosotros vayamos aumentando la profundidad. Entonces súper recomendado que tengan eso muy pendiente. También súper importante muchachos, que ustedes no dejen de farmear, no repriman el tema del farmeo, porque ustedes dicen, bueno, ya pasé el desafío de poder, ya pasé la prueba infinita, ya pasé la conquista, ya pasé la exploración, bueno, ya, ¿y ahora qué? Bueno muchachos, ustedes van acá al jefe de conquista y van aquí, van a arrasar, van a encontrar que obtienen una buena cantidad de recursos bien interesantes, en especial y muy importantes. A ver, ¿dónde están? Células aleatorias. Estas vienen muy bien para nuestros personajes y se pueden obtener todos los días arrasando a 7. Entonces viene muy bien. Aparte de eso también, y súper importante, la exploración. La exploración es algo muy bueno. No se limiten con este tema de los tickets, son muy fáciles de obtener. Entonces muchachos, todos los días ustedes traten aquí de farmear porque van a poder mejorar la amistad de sus personajes, que les va a permitir activar la habilidad suprema. Si no tienen muy claro qué es este tema de la habilidad suprema, vamos a irnos a un personaje, vamos a irnos a desarrollar, vamos a ir a su vínculo o en este caso su amistad y vamos a ver que una vez la completamos podemos activar el vínculo supremo, que nos permite obtener un 10% más de ataque y restringir un 10% el daño que nos causan. Entonces eso viene súper bien para nuestros personajes. Aparte de eso chicos, tengan muy presente y no dejen de lado la tienda de intercambio. Aquí van a obtener una muy buena cantidad de recursos, van a obtener recursos de una manera gratis, si lo podemos decir de esta manera, ya que acá tenemos puntos de amistad, entonces podemos obtener recursos, cristales, que esto vienen a ser copias ya sea de personajes dorados o personajes de bronce, y nos van a dar una serie de recompensas si los intercambiamos: baterías mejoradas, cupones de arrasar, cristales carmesí, que me parece de lo mejor que se puede obtener acá, porque los personajes dorados una vez ya los llevemos a su límite, hasta ahí llegaron. Entonces todas las copias que nos estén saliendo acá en la tienda las vamos a intercambiar por recursos y eso siempre viene muy bien. Lo mismo con el tema de la arena, lo mismo con la tienda en tiempo real y la organización. Esto es una recomendación personal que también les quiero hacer. En la organización chicos, traten de buscar una organización competitiva. Yo había creado una organización para mi canal y demás y todo, pero es complicado encontrar suscriptores que estén en el mismo servidor que yo. Así que lo que me tocó hacer fue cambiar mi organización para irme a una organización más competitiva donde pueda obtener una mayor cantidad de recompensas. No se restrinjan mucho en el farmeo, no se restrinjan en el gasto de sus tiquetes de arrasar, porque chicos, todos los recursos que ustedes puedan obtener para ir mejorando a sus personajes vienen siempre súper bien. Aparte de eso, tampoco se restrinjan en el tema de descomponer células. Chicos, no se preocupen por descomponer células. Recuerden que acá lo importante más allá de la célula es su categoría. Mientras mejore su categoría, pues vale mucho más la pena. Así que simplemente ustedes cogen y van a calote, le van a arrasar y de esta manera también van a obtener cristales o diamantes, lo cual viene siempre muy bien para nuestra cuenta, para todo el tema de conseguir nuevos personajes. Recuerden chicos que cuando ustedes estén subiendo personajes,
traten de ahorrar lo más posible para que el personaje que vayan a sacar solo lo suban hasta donde realmente valga la pena. No se pongan a subirlos al máximo porque es el personaje que más les gusta y que de pronto se restrinjan de obtener otro personaje que puede ser mucho más relevante para sus cuentas. Chicos, estos consejos espero les sean muy útiles para mejorar sus cuentas y para mejorar mucho más si se encuentran estancados en este momento. Si no están suscritos, los invito a que se suscriban, a que dejen un like. Nos pasamos 20 segundos de los 5 minutos, pero pues nada que hacer, muchachos. Come on, chicos.